Bueno, época de alergias, ¿no? Pues en esta clase vamos a ver qué es la alergia. Concretamente vamos a hablar de la histaminosis. Al fin y al cabo, una reacción alérgica o una reacción a una intolerancia no es más que una subida de la histamina creando una histaminosis. Vamos a ver en esta clase qué es la histamina, qué funciones tiene, si se crea o se consume, cómo bajar la histamina mediante respiraciones, duchas frías, alimentos y alguna otra suplementación. Bien, lo primero, ¿qué es la histamina? La histamina es un neurotransmisor y como un neurotransmisor tiene una función. ¿Cuál es la función de este neurotransmisor? La de inflamar y transportar glóbulos blancos principalmente. Cuando hay una reacción alérgica, cuando hay realmente una histaminosis, hay una inflamación en los tejidos de las mucosas, tanto nasal como intestinal, en los tejidos oculares, que por eso lagrimeamos, que por eso también hay más mucosidad nasal, hay más mucosidad en las heces, una inflamación también en la piel, un enrojecimiento de la piel, picores, porque se está inflamando y se está mandando también una gran cantidad de glóbulos blancos para hacer frente a esta reacción donde se está notando la inflamación, ¿de acuerdo? Es por eso también que podemos experimentar cambios de humor, ansiedad, un poquito de bajada de ánimos, un poquito de tristeza, porque es un neurotransmisor, perdón, y afecta directamente a las conexiones neuronales del cerebro. De hecho, este neurotransmisor también ejerce una leve inflamación de los nociceptores, que un nociceptor es como nosotros detectamos el dolor. Por eso también en reacciones alérgicas como que estamos más propensos a sentir dolor. Bien. ¿Esta histamina realmente se crea o se consume? Bueno, la histamina es un neurotransmisor. Nosotros creamos histamina para producir una inflamación y mandar glóbulos blancos a donde se ha producido una inflamación y que se produzca un proceso antiinflamatorio. El problema es cuando hay una histaminosis, que entonces sí es una alergia o una intolerancia, pero en este caso una alergia. Esta alergia puede ser producida bien por el polen. Nosotros detectamos polen, se inflaman las mucosas nasales, se inflaman los tejidos oculares y mandamos glóbulos blancos para hacer frente a eso. Esto no es malo, el problema es cuando hay un exceso de histaminosis consumida realmente. ¿Por qué? Porque hay un aminoácido presente sobre todo en los alimentos fermentados o viejos. Por ejemplo, carnes en conserva, latas de conserva, quesos añejos, chucrut, yogures, huevos, en el aguacate, en las semillas, en los granos, en los frutos secos. Todos estos alimentos son viejos porque llevan bastante tiempo en el supermercado y crean bacterias. Las bacterias en sí mismas no son malas. Una persona que, por ejemplo, necesite repoblar toda su microbiota sí puede consumir perfectamente estos alimentos. Quesos añejos, frutos secos, chucrut, carnes, huevos, carnes en conserva, huevos, latas de conserva, embutidos, porque va a ayudar a que las bacterias repoblen toda la salud intestinal. Pero en una histaminosis, este exceso de bacterias cogen un aminoácido que se llama histidina, empiezan a hacer su trabajo bacterial, empiezan a descomponerlo y crean la histamina. Pues cuando nosotros consumimos cualquiera de estos alimentos, estamos consumiendo una gran cantidad de histamina y es cuando se produce la reacción alérgica o agravamos los efectos de la alergia que ya podamos tener al polen, a la lactosa, por ejemplo. Mucha gente que me dice, hay veces que la leche me sienta bien y otra no, porque habría que ver si previamente has consumido algún alimento alto en histamina. Bien, esto va a ayudar muchísimo, por ejemplo, ahora con el tema polen, con el albero, a las personas que tengan alergias. Pero, ¿se puede reducir la histaminosis? Sí, se puede reducir la histaminosis y es lo que vamos a ver a continuación. Voy a borrar esto un momento. Bueno, vamos a ver ahora cómo reducir una histaminosis. Como ya hemos visto antes, una alergia no es más que una histaminosis. Y si consumimos alimentos altos en histamina, vamos a tener una histaminosis. Así que lo primero es dejar de consumir alimentos viejos, como por ejemplo los granos, los lácteos, latas de conserva, carnes en conserva sobre todo, frutos secos, semillas, huevos, aguacate, ese tipo de alimentos. Y lo siguiente es aumentar el DAO o la diaminoxidasa. ¿Qué es la diaminoxidasa? La diaminoxidasa es una palabra que cuando la pronuncio me hace quedar muy pro. La gente dice, hostia, este tío sabe. Pero aparte de eso, el DAO, junto a la queratina,
es una enzima digestiva y la queratina es un antioxidante. Pues bueno, tanto el DAO como la queratina nos ayudan a reducir drásticamente la cantidad de histamina o histaminosis que hay en el cuerpo. Y se encuentra en alcaparras, la cebolla morada, la remolacha, pero donde más se encuentra son en los riñones y en las vísceras. Es donde más cantidad de DAO y de queratina encontramos. También en los alimentos muy frescos, en los pescados y las carnes. Cuanto más fresco sea un alimento, también en frutas y verduras, cuanto más fresca, mayor cantidad de estos dos productos, de este DAO y de este antioxidante vamos a encontrar y nos van a ayudar a bajar muchísimo la cantidad de histaminosis en el cuerpo. Luego, por ejemplo, podríamos aumentar la cantidad de adrenalina y de cortisol. Esto puede chocar. A ver, el cortisol no es malo. El problema es cuando hay exceso de cortisol de forma prolongada. Del mismo modo que la histamina no es mala, es cuando hay exceso de forma prolongada. Por esto, el método Wim Hof, que son respiraciones rápidas y cortas, este tipo de respiraciones, pero mejor hechas, evidentemente, van a hacer que aumente la cantidad de adrenalina y de cortisol, porque este tipo de respiraciones son las que hacemos cuando tenemos un suceso estresante delante. Y si inmediatamente nos metemos en agua fría, va a aumentar mucho más el cortisol, va a aumentar muchísimo más la adrenalina, va a haber una vasoconstricción, va a haber un efecto antiinflamatorio inmediato, porque hay una vasoconstricción, y va a bajar muchísimo la histaminosis. Y ya, por último, por supuesto, mejoraríamos la mucosa intestinal. Y es que la mayor cantidad de DAO, diaminoxidasa, qué bien queda esta palabra en la boca, diaminoxidasa. La mayor cantidad de este DAO se produce en la mucosa intestinal. En esta mucosa intestinal estamos produciendo una gran cantidad de enzimas digestivas, entre ellas el DAO. Pues mejorar esta mucosa intestinal va a ayudar primero a recuperar la permeabilidad intestinal. Como ya hemos visto al principio de esta clase, la histaminosis, la alergia, produce una degradación, una irritación de los tejidos mucosos, tanto a nivel nasal como a nivel de intestinos, y se degradan porque empezamos a moquear. Por eso vemos un poquito de moco en las heces o incluso un poquito de sangre. Pues mejorar la barrera mucosa intestinal. ¿Cómo lo hacemos? Metiendo glutamina y metiendo también ayunos intermitentes. De esta forma vamos a mejorar la barrera mucosa intestinal, la producción de DAO, alimentándonos también con buenos alimentos como alcaparras, cebollas, remolachas, sobre todo riñones, vísceras, pescados y carnes muy frescas, junto a frutas y verduras muy frescas. Personas con enfermedad de Crohn, que las verduras las consuman altas en fibra soluble y eviten la fibra insoluble, metiendo el método Wim Hof para aumentar la adrenalina con duchas de agua fría, que además es un antiinflamatorio inmediato muy potente.